ingresaron. Pudieron entrar a la redacción por el código de seguridad que le obligaron a colocar a la misma periodista. Después dispararon contra Bolinsky, Kabou y también Sharp. Duró 5 minutos el ataque dentro de la redacción, dijo esta mujer, que se refugió bajo una mesa. Dice que hablaban perfectamente el francés y decían ser de Al Qaeda, explicó al diario Le Humanité la dibujante Coco, que es una de las sobrevivientes y principal testigo. Por su parte, el presidente francés, François Hollande, llegó hasta el lugar y dijo que Francia está en shock, que se había impedido varios atentados durante esta semana y que sin lugar a dudas, este es un atentado terrorista. Hay que hacer bloque, demostrar unidad nacional, afirmó el presidente francés, quien confirmó en ese momento la cantidad de víctimas, 11, que después subió a 12 cuando la policía confirmó el deceso de otro de los que estaban graves. 13 personas resultaron heridas, 5 de ellas están agonizando. Los agresores se movilizaban en un Citroën C4 negro que ha quedado en las imágenes. Posteriormente robaron a un automovilista y embistieron a un peatón con el coche robado. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur? Y en nuestros estudios se encuentra Horacio Calderón, analista internacional, con quien vamos a tratar de ver esto desde una perspectiva que nos permita de alguna manera alejarnos de lo que es la vorágine de la información, con los tweets, con las fotos, con todo lo que hemos vivido. Exacto. Hasta hace minutos nada más, con esa información que dice que lo último que había publicado en la cuenta de Twitter esta revista satírica, sí, tenía que ver con una imagen precisamente del líder del Estado Islámico, hecho en caricatura. Exacto. Y ¿qué se puede decir de eso? Bueno, en primer término, esto ha sido un operativo comando, ¿no? Un operativo comando por la táctica que utilizaron durante todo el ataque y el aspecto de la inteligencia preoperacional. Ellos sabían, por ejemplo, que una de las mujeres iba a una guardería, le quitaron la tarjeta de identificación y con ese pase ingresaron. O sea, eso significa que tenían ya un panorama desde el punto de vista de la inteligencia, claro, antes de la operación, muy preciso. Ese es el primer punto. El segundo punto, como yo vengo anticipando desde hace meses en Twitter, Francia es un blanco permanente, claro, de los terroristas vinculados o a la red Al Qaeda o a su archienemigo actualmente, el Daesh o Estado Islámico. ¿Aún más que Inglaterra, que Gran Bretaña? Yo diría que Gran Bretaña, por ejemplo Francia, tal vez Italia, son países en los cuales esto, además de países, por ejemplo, del norte de Europa, sobre todo aquellos que operan en coaliciones dentro de países musulmanes, claro, árabes o no, ¿no? O sea, los aliados de Estados Unidos en la OTAN y en esas operaciones. Exactamente, pero hay que ver una cuestión que los miembros, por ejemplo, de Al Qaeda y los del Estado Islámico tienen a su vez revistas digitales. Yo justamente comentaba en algunos medios hace tiempo, también incluso he hablado acá en Crónica TV, que ellos, por ejemplo, tienen una altísima tecnología al respecto. Cuando se produjeron, recordemos, es importante hacerlo, los ataques contra la maratón de Boston, sí, fueron preparados por 2 hermanos. Y ellos, de alguna manera, partieron de revistas publicadas justamente por la red Al Qaeda, el Estado Islámico en ese momento no existía, que decían, por ejemplo, cómo fabricar una bomba en la cocina de mamá. Sí, sí, sí. O sea que las distancias se achican claro, enormemente dentro, con la... Claro, porque dentro de una cocina hay elementos para fabricar una bomba, no voy a decir claro cuáles son. Claro, sí, ¿no? Sí, sí. Una caja, a ver, una casa donde tenga herramientas, sí, donde es posible fabricar una bomba tan mortífera como la que mató gente de la maratón de Boston, dejó personas inválidas, seguro, por las esquirlas, etc. En este caso particular, yo tengo un principio que lo he hablado siempre acá cuando he venido, ¿no? Que no hay que descartar ninguna hipótesis hasta que la real quede fehacientemente probada. Claro. Un golpe comando de estas características, aunque hayan dicho Alá Akbar, Dios es grande, etc., no responde a la matriz tradicional de los ataques terroristas, que por lo general van acompañados por suicidas. Ellos, por ejemplo,
querrían preservar su vida, a lo mejor para realizar ataques similares. También, tampoco hay que descartar eso, que es muy importante, ¿no es cierto? Ahora están justamente pasando una noticia de un ataque que ha explotado un auto frente a una sinagoga en París, ¿no? París. De manera que, por ejemplo, sería la primera vez que yo veo, por ejemplo, en París y en algún otro lugar, un ataque tan profesional como este. Claro. O sea, yo dudaba del Estado Islámico o Daesh, y la reivindicación finalmente fue aparentemente la red Al-Qaeda, que está compitiendo con el Daesh o Estado Islámico por esta especie de escenario global. Es un gran teatro macabro, pero es un teatro. Sí. Además es como si fuera una franquicia Al-Qaeda, ¿no? Porque casi que en todos los lugares hay algunos que dicen soy Al-Qaeda y se van sumando. Claro, es una cosa medio extraña. Claro, ¿no? Exactamente, está muy bien dicho eso. Son franquicias porque inclusive los de Al-Qaeda en el norte de África, los de Al-Qaeda en la península arábiga y algunos otros, son brazos que se han ido, sobre todo el de África, norte de África, que son salafistas que ya existían de décadas atrás. El famoso grupo salafista de predicación y combate. Y Boko Haram también. Está el Boko... Claro, son grupos que se autogeneran. Al-Qaeda en Irak, por ejemplo, nunca fue realmente un brazo Al-Qaeda obediente a Osama Bin Laden cuando él estaba en vida. De hecho, se han separado y están muy enfrentados en Siria, ¿no? Y esa dispersión, digamos, dentro de... Y esa modalidad tan distinta entre uno y otro, ¿no es más peligrosa aún? Porque se habla de un descontrol aún Por supuesto, hay un descontrol, y hay que ver también, estamos hablando fuera del aspecto específico de este ataque, por ejemplo, ahora el de la sinagoga, o el de hoy, este operativo Comando contra esta publicación satírica, que yo creo que es un acto suicida lo que han hecho ellos, ¿no? Porque estamos hablando de un mundo de fanáticos, donde hay fanáticos que están dispuestos a cualquier cosa. Y hay que explicarle al televidente que, por ejemplo, para el Islam es una especie de sacrilegio para quienes son musulmanes, e insulto o provocación para quienes no lo son, publicar la figura de Mahoma representada con una cara, etcétera. Mucho más de manera satírica. Pero ya de por sí hemos visto, por ejemplo, producciones de Hollywood sobre Mohammed, profeta del Islam. Claro que la palabra Mahoma es un derivado de una especie de calificativo no demasiado aceptado por el Islam, ¿no? Que viene como el maometano, eso tampoco... Es decir, por eso yo uso la palabra Mohammed, incluso atacando al extremismo, tratar de no herir justamente sentimientos, ¿no? Ahora, lo complicado de todo esto, Calderón, tiene que ver con esa historia que se repite de matar en nombre de Dios o matar en nombre de las figuras. Exactamente, ¿no? Yo decía eso, yo soy católico practicante, a veces me duele muchísimo ver sátiras contra Jesucristo, contra la Virgen María, etcétera. A mí nunca se me ocurriría poner una bomba o ir a asesinar gente en nombre de Cristo, porque sería como desvirtuar el primer mandamiento. Exactamente, ¿no? O sea, una cosa es una guerra, en fin, pero estamos hablando de víctimas inocentes. Pero dentro de lo que es el gran Islam, hay una pequeña minoría que no piensa de esa manera, que son los yihadistas, ¿no? Y de acuerdo a lo que se veían en esas imágenes, fusiles AK-47, ampliamente usados en todo el mundo, ¿tan fácil será ingresarlos o obtener ese tipo de armas en Francia? No, a mí me ha llamado un poco la atención, ¿no? Ahora ha habido un ataque a una sinagoga, a lo mejor podría ayudar a desentrañar un poco la cuestión. Con un coche bomba, según nos dicen la información de último momento, no se sabe si está relacionado un hecho con el otro, pero esto ya... La coordinación, una cosa, que es importante, así como yo puedo decir que el ataque con Kalashnikov, un ataque comando, al estilo banco, como si hubieran asaltado un banco, no responde al uso tradicional. Bien. ¿Por qué? Porque si hubiera estado en manos de elementos a lo mejor muy agresivos, Al-Qaeda, hasta suicidas, ellos podrían haber matado a lo mejor 2, 3, 4, 5 veces más de la manera que estaban armados que los que asesinaron en el caso de prácticamente, digamos, asesinaron a todos los que estaban. Claro, pero podrían haber seguido matando gente en la calle, que de cualquier manera son franceses, etcétera. Pero no responde a lo tradicional de Al-Qaeda o del Daesh, el Estado Islámico. Ahora, lo que yo sí creo es que tienen el entrenamiento para hacerlo. Para hacer este tipo de cuestiones, porque ellos de hecho, por ejemplo, estamos hablando acá de Al-Qaeda, que es lo que se piensa que está sucediendo. Pero, por ejemplo, hemos visto footage, o sea, cortos del Estado Islámico que muestran
cómo se entrenan en lo que se llamaría combates de localidad. Y además con el uniforme prácticamente igual al que vimos hoy, ¿no? Claro, todo sí, de sí. negro y con ese chaleco Claro. de otro color. También puede ser un disfraz, También. Sí. ¿no? O sea, cuidado, yo hasta que, a pesar de que uno está en la primera fila, digamos, en cuanto al estudio de estos fenómenos, y justamente estar en contra de lo que es el terrorismo bajo cualquier aspecto, ¿no? No, el terrorismo tiene un punto central que es asesinar inocentes, atacar inocentes, civiles, no combatientes. Eso es el terrorismo, si no sería insurgencia propiamente dicha. Ahora, también acá se ve que alguien ha estado tomando estas imágenes y no sabemos de qué lado estaba el que estaba tomando las imágenes. Exactamente. Porque el terror surte más efecto así. Exactamente, exactamente. Yo decía hace un poco de tiempo en varios medios de comunicación que este teatro macabro que ellos organizan, estas publicaciones, las decapitaciones, etcétera, ¿no? Tienen un objetivo determinado, por ejemplo, que un inglés con un acento británico, pues se cree que es un cantante incluso, por lo menos el de la voz, exacto, ¿no? Esté de alguna manera degollando primero y decapitando después a otro inglés. Claro. Tiene todo sentido agarrarlo con la mano y pasarle luego el cuchillo, medio macabro hablar de esto, pero si es necesario. Sí. Entonces, ¿qué hace? Que cualquier inglés, sea árabe o no sea árabe, no importa su origen, piense que está durmiendo con el enemigo. Claro. Y eso es lo que está sucediendo. Pero también las potencias occidentales tendrían que calibrar muy bien sus acciones, sus intervenciones militares en países que, por ejemplo, eran aliados de la lucha contra estos grupos extremistas. Yo me pregunto, ¿cómo es posible? A Muammar Gaddafi, que era un coronel, como si fuera un coronel peronista, para que el oyente se ubique un poco, era un hombre religioso, era la mezquita, pero no era un fanático religioso, ni mucho menos. Creador de un libro con una cosa muy concreta, ¿no? Que él hablaba de religión y nacionalismo, que abrió las universidades y los colegios para las mujeres conjuntamente con los varones, que rompió de alguna manera la estructura social tradicional, no solamente de los musulmanes extremistas, sino de los musulmanes conservadores, que también son amantes de la paz, que no querían cómo ver a su hija en un colegio con un varón, etcétera. Como ese hombre que enfrentó a la Red Al-Qaeda, que estaba en contra de la Red Al-Qaeda, fue asesinado, su gobierno destruido y Libia sometida hoy a un caos generalizado. Y lo mismo pasa con Siria. Claro, da la sensación de que algunos son funcionales en algún determinado momento de la historia y después no. O los hacen funcionales, pero crean monstruos que luego no se pueden claro, de alguna manera controlar, al menos fácilmente. Y Francia ha tenido, sin hacer un juicio de valor, una actitud y una serie de acciones, porque en realidad fue la punta de lanza para lo que ocurrió en Libia. Sí. Sin el apoyo de Estados Unidos y de Barack Obama eso no hubiera sido posible, por lo menos en una primera etapa. Han sido un factor importante para mi punto de vista en Siria también porque por los intereses históricos, también válidos que tiene Francia, por ejemplo, en el Líbano, donde hay una comunidad cristiana, donde los franceses están prácticamente de la época de la Edad Media, no estamos hablando de épocas recientes, ¿no? Entonces habría que poner sobre una mesa de análisis todos los factores que concurren a este tipo de odio, porque además el francés franco, descendiente de los antiguos francos, rechaza a la inmigración, por ejemplo, de países, por ejemplo, africanos, del norte. Y etcétera. bueno, mismo los candidatos de derecha de Francia mantienen siempre su perfil, Claro. aunque con los vaivenes de que ahora hay un socialista, pero bueno, siempre... Claro, hay que ver también. Yo quiero, en definitiva, que se identifiquen a los autores del ataque. Claro. Como uno cuando sucede algo, a uno lo llaman en tiempo real. Sí. Los medios, ¿no? Como caso en este momento, hablar en otro lugar, a uno lo llaman en tiempo real cuando todo está en progreso. Claro. Entonces yo no me puedo, a lo mejor, informar de los detalles, pero con lo que veo, yo expongo. Y lo que yo vi, y que no ha sido alterado hasta este momento, es un grupo de encapuchados, que puede haber sido, qué sé yo, un grupo de narcotraficantes contratados por alguien, etcétera. ¿Para qué? A lo mejor para exacerbar esa división que hay en Francia. Todo puede llegar a ser utilizado... Ahora, Europa se ha suicidado, para mí. Con la intervención junto a Estados Unidos. ¿Se ha suicidado? No, se ha suicidado hace 2 generaciones. Hay una corriente inmigratoria importantísima, que nadie está contra eso, yo claro tampoco, pero que no han tenido hijos de franceses propiamente dicho, para llamarlo de alguna manera. Lo mismo sucede, yo viví 3 años en Europa, del 2002 al 2005.
nacía un bebé de una familia, por ejemplo, italiana, y hacían una fiesta en el pueblo. Mientras entraba este bebé, había gente de Rusia, Bielorrusia, Ucrania, qué sé yo, Albania. Sí, la población se ha ido envejeciendo, digamos, envejeciendo, sin esa renovación, ¿no?, necesaria. Entonces, eso que dice que para el 2020, 2030, podría ser el caso, la probabilidad de que haya un presidente musulmán, por ejemplo, en Francia, yo no lo descarto. Claro. No me parece desde el punto de vista del análisis puro. Y una de las teorías sería entonces que la derecha francesa podría estar detrás de alguna acción como esta. Yo no acuso eso, pero obviamente es funcional. Es funcional porque todo el mundo va a reaccionar. Y las principales víctimas de todo esto, ¿quiénes van a ser? Además de los franceses, propiamente dicho. La comunidad musulmana, pacífica, que no tiene absolutamente nada que ver con los hechos de violencia. Los mismos que están condenando desde que comenzó exacto. ¿No? O sea que es un tema muy, pero muy complejo, ¿no? Y lo que hay que hacer es no tomar partido, ¿no? Por nada, sino por lo que uno ve en la realidad, ¿no? Entonces yo no descarto, en el aspecto del ataque a la revista, yo no descarto ninguna hipótesis hasta que yo vea que la hipótesis real está probada. Hoy hacemos referencia también a la cuestión de, por ejemplo, Australia, donde las primeras víctimas fuera del territorio del norte de Irak y también de Siria, que tenía que ver, digamos, las personas que actuaron con el Estado Islámico, aparecieron en Australia, con muertes allá, donde todo se alarmaba. Exacto, sí. Digamos, ¿qué otros países entonces pueden llegar a tener este mismo fin realmente? En todos los países, occidentales o no occidentales, que de alguna manera hayan favorecido las intervenciones militares en estos países. Porque en definitiva, esto se convierte en un caldo de cultivo. En Libia había un líder laico, un líder secular, como en el caso de Gaddafi, y uno ve en este momento es una cueva de terroristas, de traficantes de armas, de mercenarios. En Siria pasa algo similar. En Siria algo similar. 18 o 20 grupos diferentes. Claro, esto sin que uno tenga necesariamente que estar de acuerdo con quien fue, por ejemplo, líder de Libia, yo puedo estarlo o no. Exactamente, han destruido un país, que es uno de los países más prósperos de África, para instaurar el caos. Es un país que, aparte, no es un país, no es una región tipo Biafra, claro. Es uno de los países más ricos en materia de petróleo, gas, y además agua para irrigación, agua mineral. Quizás ya sea que empezar por las empresas petroleras que hay allí de Europa y empezar a ver el mapa desde ese punto de vista. Sí, ¿no? Yo por eso nunca termino de decir algo, es decir, alerta Argentina. Claro. Alerta Argentina, ¿no? Porque Argentina es un país rico, es un país con los habitantes concentrados en los grandes centros urbanos, es un país con enormes riquezas estratégicas, es un país vecino a la Antártida, es un país que forma parte del Atlántico Sur, donde hay, además de las riquezas que puedan haber, son pasos, obviamente, regiones oceánicas estratégicas. Entonces, cuidado, que lo que sucede en Libia, lo que sucede en Siria, etcétera, nos haga a nosotros pensar un poco qué tipo de Argentina queremos en un futuro, qué tipo de defensa nacional queremos para un futuro, porque a mí no me extrañaría nada si en algún momento sufríamos acá, con este gobierno, con los que siguen, o con un gobierno dentro de 15 años. Y precisamente no sería el Estado Islámico el que nos atacaría. No necesariamente. Algún esbirro del Estado Islámico previamente colocado en el lugar para que después eso habilite una intervención militar extranjera. Ha sido un gusto, Horacio Calderón, para mí también, dialogar al margen de estos temas macabros, que bueno, soy especialista en ellos y no tengo más remedio. Lamentablemente nos encontramos justo en estas cuestiones, donde muchas vidas humanas se pierden con intereses que no sabemos todavía dónde están. ¿Dónde están? ¿O detrás de qué? O detrás de qué. Seguimos de esta manera en Crónica Televisión.